Hola, yo soy la pastora Corey Gómez. Gracias nuevamente por sintonizar mi programa. Gracias por la oportunidad que me das de compartir contigo nuevamente la palabra que el Señor me ha entregado. Es nuestra oración de que puedas ser bendecido en este tiempo, puedas recibir la palabra con un corazón dispuesto, de tal manera que la palabra produzca en ti el corazón de Dios, que produzca en ti la naturaleza de Dios. He estado tratando un tema sumamente interesante, tiene que ver con los principios para la edificación y lo he estado basando en el libro de Nehemías, estudiando a Nehemías como personaje y hasta ahora ha sido realmente muy interesante el tema, tal cual como lo hemos ido desarrollando. Déjame decirte que si quieres contactarnos porque tienes necesidad, porque esta palabra está ministrando a tu vida, quisiera que por favor nos llames, ahí está el número de teléfono, llámanos, tenemos una línea de oración, pero también personas que quieren y están dispuestas a compartir contigo. Al mismo tiempo, allí también en pantalla está apareciendo la dirección de nuestra congregación. Estamos a la orden, hermano. Queremos bendecirte, hermana, queremos bendecirte. Y queremos también que nos visites, que te puedas sentir en familia, que puedas de alguna manera poder ser restaurado de acuerdo al orden y al patrón de Dios para este tiempo. Somos una congregación especialmente diseñada para equipar al cuerpo de Jesucristo y que el cuerpo pueda entonces caminar en lo que es su llamado, en su comisionamiento. Te decía que he estado tratando un tema, principios de edificación, basado en Nehemías, y en los últimos programas he tratado 4 características, o estoy tratando de 4 cosas, 4 principios de lo que hace Dios cuando el hombre, la mujer de Dios es levantado, es comisionado, para que pueda ser soltado en ese comisionamiento. Veíamos al principio que lo primero que hace, basado en el primer capítulo de Nehemías y en la oración que hace Nehemías en el verso 11, le dice: Señor, dame gracia con la persona que esté en autoridad. Entonces, lo primero es que Dios franquea puertas, es poniendo gracia en las autoridades naturales y espirituales que han sido colocadas sobre tu vida. El segundo punto que he estado tratando es cómo la fe no es un sustituto ni de la planificación, ni tampoco es una excusa para el desorden. Y te decía que en este sentido, Nehemías nos establece principios que son sumamente interesantes. Vemos a Nehemías esperando ese tiempo para poder salir a hacer aquello que había Dios puesto en su corazón. Y en ese tiempo no solamente él planificó, revisó los planes, estableció metas claras, se apegó a los planes, se apegó a esa planificación de tal manera que logró en 52 días restaurar el muro. Y estuvimos también mirando en el último programa, estuvimos mirando cómo la palabra restaurar y la palabra edificar se utilizan en el libro de Nehemías, y te decía que la palabra edificar en Nehemías se utiliza como sinónimo de restauración, pero que esta palabra en el original significa establecer fundamentos. El énfasis de Dios en la restauración, en la edificación de la vida de las personas tiene que ver con poder traer cimientos claros. Me gusta que en el Nuevo Testamento, cuando el Señor habla, dice que hay ministerios que son establecidos en el cuerpo de Jesucristo para traer un fundamento sólido de tal manera que podamos edificar. Pablo decía que él colocaba el fundamento para que otros pudieran edificar, pero que ese fundamento es Jesucristo. Esto es lo que encontramos en el libro de Nehemías y en el original, lo que la palabra significa, que es la palabra baná, que tiene que ver con construcción, colocar los fundamentos, pero también significa prosperar y significa restaurar. También te decía que la palabra restaurar que se utiliza en Nehemías es la palabra hazak, que es bien interesante porque tiene que ver con afirmar aquello que ya se ha colocado. Tiene que ver con fortificar, tiene que ver con hacer resuelto, tiene que ver con vencer. Y te decía, esta palabra se utiliza en el libro de Nehemías más de 30 veces. Es muy importante que entendamos lo siguiente. Yo te decía que en el contexto en el cual está escrito Nehemías y el tiempo que estaba viviendo, el pueblo estaba desanimado, el pueblo tenía los brazos cansados, el pueblo se sentía de alguna manera intimidado por los enemigos que estaban alrededor y que estaban tratando de impedir que la obra de Dios se llevara a cabo.
Entonces, la palabra restaurar desde esta perspectiva no tiene que ver con mucho de lo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos 20 años en la iglesia con lo que hemos llamado sanidad interior, sino que tiene que ver con el proceso de fortalecer la vida del individuo, fortalecer sus manos, fortalecer sus piernas, de tal manera que la obra a la cual ha sido llamada pueda ser completada. Esto es bien importante. Y el punto donde me quedaba tenía que ver cómo la oposición se levanta a pesar de que somos llamados. De hecho, lo natural que ocurre cuando somos llamados por Dios, cuando somos comisionados para traer a cumplimiento el deseo del corazón de Dios en un tiempo particular y en un espacio particular, lo que debemos esperar, porque es algo que va a ocurrir, es que se levante oposición en contra nuestra. Pero yo te decía que justamente la oposición que se levantó en contra de Nehemías y en contra del pueblo de Dios en ese momento era una oposición que tenía características que les hacía de alguna manera pasar como que ellos querían el bien para el pueblo. De hecho, vamos a mirar más adelante cómo en la maquinación de Satanás, el diablo utiliza a estas personas porque estaban metidos dentro de la casa del Señor y desde allí estaba la oposición bien fuerte en contra de la obra del Señor. Hay tres personajes que son claves en Nehemías como oponentes o como enemigos, cuyos nombres tienen significados bien interesantes. Uno de ellos es Sanbalat. Sanbalat era moabita y Sanbalat significa fuerza. El segundo era Tobías, amonita, y significa Jehová es bueno. Y el tercero, Gesén, lluvia, que era árabe. Ahora, déjame decirte algo que fue aquí donde quedé en el programa anterior. Moab y Amón son el fruto de la relación incestuosa entre las hijas de Lot y su padre. Y encontramos entonces que estos espíritus, Amón y Moab, cuando se manifiestan en la iglesia, cuando se levantan como oposición, son espíritus que vienen a traer o mejor dicho, a romper el orden de Dios para la familia. El orden de Dios para la familia natural, tanto para la familia natural como para la familia espiritual. Y esto es muy importante porque Tobías y Sanbalat están oponiéndose a la obra de Jesucristo. Estamos hablando de una restauración, estamos hablando de una edificación. Y cómo estos espíritus, que son espíritus familiares, no te olvides que Lot era sobrino de Abraham. Por lo tanto, estos espíritus parece que tienen que ver con la familia de Dios, pero son espíritus que se levantan, que van en contra del orden divino para la familia de Dios. Ahora, creo que es una enseñanza bien para el momento, porque estamos viviendo un tiempo, hermanos, realmente difícil. Como sociedad, no solamente hemos permitido, hemos tolerado, hemos aceptado ilegalmente, hemos permitido que estos espíritus se establezcan dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es el orden familia y déjame decirte, tristemente, en un gran sector de la iglesia. Cuando estamos hablando de cosas que se levantan en contra del orden natural, el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Romanos dice que cuando los hombres amaron más a sí mismos sus obras, ellos mismos, y se empeñaron en sus propias cosas, dice que Dios los abandonó en sus sentimientos de lujuria, de lascivia, en sus bajas pasiones. Y dice de esta manera, entonces se echaron hombres con hombres, aun hombres con animales. Dice, y dejaron el uso natural por aquello que es contra naturaleza. Moab y Amón nos hablan de esto, no solamente de espíritus homosexuales, pero nos hablan de espíritus incestuosos, cosas que están en contra del orden para la familia. Dios creó, en el Antiguo Testamento lo vemos en Génesis, como Dios crea, dice que crea al hombre, pero el hombre, la palabra que utiliza allí es el género humano, lo hizo varón y hembra para que se pudieran multiplicar, para que pudieran fructificar y para que junto con su simiente, pudieran entonces gobernar la tierra.
Entonces, Sanbalat y Tobías representan los espíritus que se levantan en contra de la obra de Dios, que son en contra de la naturaleza de Dios y en contra del orden para la familia de Dios, tanto la familia natural como la familia espiritual. Y te decía que Gesén, que tiene que ver con lluvia, da la impresión de bendición. Podemos encontrar también nosotros cuando hablamos de la edificación de la casa, si nos vamos a Mateo, si nos vamos a los evangelios, cuando el Señor diciendo que habían dos tipos de personas que están edificando. Uno edifica sobre la roca y uno edifica sobre la arena. Ahora, si te fijas, sobre ambas casas que se edifican vienen las mismas cosas. Dicen vientos, vienen tempestades. Entonces, ¿qué te quiero decir? En este caso, aunque Gesem habla de lluvia y en la Biblia lluvia tiene que ver con bendición, desde la perspectiva de lo que el Señor nos está enseñando en cuanto a lo que es edificar la casa y cómo vienen cosas externas en contra de aquella casa. Y encontramos que la casa que no está edificada en la roca, sino que ha sido edificada sobre la arena o que ha sido edificada allí sin cimientos, que no tiene fundamento o a la persona de Jesucristo como fundamento, es una casa que ante las inclemencias del tiempo va a caer. Estos son este espíritu. Gesén representa esas inclemencias del tiempo que dice allí, que vienen vientos, que vienen tempestades y golpean contra la casa, y la casa cuando no está en el fundamento entonces cae. Entonces te decía que es bien importante que nosotros entendamos que la oposición está viniendo de adentro en la mayoría de las veces, y como gente de Dios necesitamos tener el oído de Dios, necesitamos tener el ojo para ver de acuerdo a cómo Dios ve. Ahora bien, basado en estas tres cosas, en estos tres espíritus, Sanbalat, Tobías y Gesem, fuerza, Dios es bueno. En apariencia todo está bien, te decía, pero son Moab y Amón, cosas que se levantan en contra del orden de Dios. Y Gesén, tempestades, lluvias, cosas que vienen para romper, para destruir la estructura de la casa. Quiero entonces concentrarme en este momento en cómo Satanás maquina para oponerse. Cómo utiliza a estos tres espíritus para traer al cuerpo de Jesucristo situaciones de tal forma que deje de construir y que deje de operar en lo que Dios le ha mandado. La primera maquinación entonces de cómo vemos a estos tres espíritus operando es burla. Si te vas a Nehemías 4 y lees del verso 1 al 6, dice que cuando Sanbalat, fuerza, no te olvides, Moab, escuchó que el pueblo de Dios edificaba, dice que se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y dice que habló con sus hermanos, es decir, con los otros dos espíritus. Habló tanto con Gesén como con Tobías. Y mira lo que le dice ahí en Samaria. Y les dijo, bueno, ¿qué están haciendo estos judíos, estos débiles judíos? Mira las frases tan despectivas que empieza a utilizar este espíritu para burlarse del pueblo de Dios. Dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acaso les vamos a permitir que vuelvan a reedificar para que puedan ofrecer sus sacrificios? Satanás está diciendo que está haciendo este pobre, este débil, ¿qué cree él? Que vino de su país, muchos de nosotros, con un sueño, poder establecer el corazón de Dios en esta ciudad. Dios nos trajo a esta ciudad, hermanos, a muchos de nosotros con propósito bien claro, con propósito y establecido, es que pudiéramos bendecir esta nación, que pudiéramos bendecir las etnias que están en esta nación. Y dice Satanás, ¿tú crees que te voy a dejar y tú crees que yo voy a permitir que tú levantes un lugar donde pueda ser ofrecido el sacrificio? Es el mismo ataque. Y fíjate lo que sigue diciendo. ¿Tú crees que vas a acabar en un día la obra? Por eso es que viene desánimo a nosotros cuando vemos qué tan ardua es la tarea que tenemos por delante. Dice, van a resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. ¿Sabes por qué está diciendo esto? Porque parte de los elementos, de las cosas que está utilizando aquí Nehemías junto con el pueblo para reedificar los muros, tenía que ver con las piedras que habían sido quemadas, con las piedras que estaban en el suelo. Fue de los escombros de donde ellos empezaron a sacar parte de los recursos para la edificación. Y termina diciendo dentro de lo que es su burla, si una zorra se les monta en ese muro, hace que se les caiga.
Ahora fíjate esto. Me gusta en el verso 19, en el capítulo 2, dice que cuando lo oyeron Sanbalat, Tobías, Gesem, dice que hicieron escarnio. La palabra, cuando está utilizando allí la palabra escarnio, es una palabra que significa ridiculizar, pero lo ridiculizan como hablando en una lengua extranjera, pero tartamudeando. Y me llama la atención, caramba, ¿qué paralelismo podemos ver, no solamente en este momento dentro de nuestra nación, Estados Unidos, y digo nuestra, porque cuando el Señor nos trae y nos planta, nosotros la hacemos como nuestra en el corazón de Dios y en el plan de Dios, no solamente para nuestras vidas, pero para el destino de esta nación. Y encontramos que montones de personas que Dios ha traído, que están aprendiendo y que están en necesidad de avanzar. Cuánta gente se burla de ellos, no solamente por la manera que pudieran hablar, pero también como aprendiendo el lenguaje. Hay muchas cosas que el enemigo utiliza para desmotivarte. Y mucha gente de Dios que ha venido para bendecir no solamente a los latinos que viven en esta nación, pero también a la nación en sí misma, a la gente de esta nación. Entonces no aprenden el idioma porque tienen temores y porque piensan que los demás se van a burlar. La palabra escarnio significa ridiculizar, reírse de la gente y hacer como que estás tartamudeando, como que sabes pero que no sabes hablar. La palabra que utilizó allí Sanbalat cuando dice estos débiles judíos es una palabra que significa que en este caso la frase traduce gente que está marchita y gente que es miserable. Y esa palabra también significa gente que está enferma y gente que es inconstante. Y dice que la palabra, cuando dice que nos despreciaron, es la palabra nos desestimaron. Ahora, haciendo un análisis de la realidad que estaba viviendo Nehemías, de la realidad que estaba viviendo el pueblo, encontramos que esta burla, en cierto sentido, y quiero que entiendas lo que voy a decir, tenía un fundamento. Te decía en alguno de los programas que la gente que regresó, los deportados, la gente que regresa de Babilonia, la mayoría de ellos viejos, cansados, enfermos, pobres, estaban desanimados ante tal trabajo. Si lees, de hecho, el libro de Ageo y si lees el libro de Zacarías, es una palabra profética para ese pueblo, o sea, el pueblo que estaba reedificando. ¿Y cuál es la palabra? Siempre es anímense, tengan ánimo, saquen fuerzas, yo voy a restaurar sus fuerzas. ¿Por qué? Porque el pueblo realmente estaba desanimado, no solamente ante las circunstancias adversas, ante el trabajo que parecía interminable. Y cuando estos hombres se empiezan a burlar, sí, a nivel natural, estaban hablando de condiciones naturales que había dentro del pueblo de Dios. Pero déjame decirte, es maravilloso cuando nosotros podemos leer en la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y lo podemos decir, los débiles podemos decir somos fuertes. No es por otra cosa, no es porque hicimos mucho ejercicio, porque estamos tomando vitaminas o porque vino un amigo o alguien y nos dio dinero. No, digo al débil fuerte soy es por una obra que ha sido hecha y es la obra de Jesucristo en nosotros. Cuando el Señor nos dice que podemos sacar fuerzas de debilidad, me encanta cuando en el libro de Hebreos se nos habla de la gente de fe, cuando se nos dice de Moisés que sacaba fuerza de debilidad, cuando se sostenía como mirando al invisible, es algo que no estaba, pero que sí estaba en la fe de este hombre. Esto es lo que quiere decir aquí. En lo natural pueden ver en nosotros que estamos cansados, quizás en lo natural nos ven que lo que tenemos por delante es tan grande. Hermanos, hay proyectos, hay sueños que Dios nos entrega que hacen arder nuestro corazón, como decía Jeremías, que aunque queremos quedarnos callados, nuestros huesos no pueden sufrir el ardor de la pasión por lo que Dios ha puesto. Y Jeremías decía, no puedo sufrir esto, y tenía que hablar y tenía que decirlo. Así hay cosas que Dios pone en nuestra vida, delante de nosotros, proyectos, hermanos, que son demasiado grandes para nosotros, sí, cosas que nos quedan demasiado grandes y la gente lo ve y dice, ay, que se cree que va a sacar tal proyecto adelante, mira, pero si es una mujer, o mira, si es una débil, o mira, pero es que ni gente tiene para trabajar, ni recursos, y es verdad, pero diga el débil fuerte soy. Y yo puedo declarar en mi vida, no solamente puedo declarar eso en mi vida como una realidad, pero puedo decirte hoy como una verdad que es absoluta en el Señor, que el Señor utiliza vasos débiles, vasos que han sido quebrantados para entonces que el olor de su conocimiento pueda ser derramado por donde quiera que van.
Bendito sea el Señor y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendice levantándonos y utilizándonos para su gloria, a pesar de que no tenemos las características en nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo decía, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios hace de nosotros lo que no podemos ser. Hace en nosotros lo que nada ni nadie pudo formar en nuestro carácter. Pero viene la gracia de Dios como ese favor que se suelta, como esa misericordia que se suelta, como la persona de Jesucristo que viene a nuestras vidas y forma en nosotros de la nada, solo por la palabra de Dios, cosas grandes, cosas maravillosas. Y la gente dice, ¿quién es este? Que era lo que decían de los discípulos cuando los escuchaban hablar. Pero ¿quién es esta gente? Que siendo del vulgo, pero si eran simplemente pescadores, ¿cómo es que ahora hablan de tal manera que hay autoridad en sus palabras? ¿Cómo es que hablan de tal manera que ahora hay sabiduría en sus palabras? Y la gente se queda atónito de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros. Quiero darte ánimo y decirte, si tú te has sentido pobre, miserable, sin recursos, que no puedes, que tienes un sueño que te triplica, que 10 veces es más grande que tú, estás en el lugar perfecto de Dios. Porque los vasos que el Señor está utilizando en este tiempo, somos gente que reconocemos que en nosotros mismos no tenemos nada, y que en nosotros mismos, en nuestras fuerzas y en nuestros recursos no tenemos nada, pero en la palabra que Dios nos ha entregado se forma aquello que necesitamos en la medida que vamos caminando, en la medida que vamos haciendo el camino, en la medida que vamos progresando en aquello que Dios nos ha dicho. Y lo vemos aquí. Se burlaron del trabajo. Dice que Sanbalat dijo, van a acabar en un día. Era gente, sí, te vuelvo a decir, los profetas estaban diciendo, cobren ánimo. La palabra de los profetas en ese momento de Zacarías y de Ageo era, Zorobabel, tienes que cobrar ánimo. Zorobabel, Josué, ancianos de Israel, tienen que cobrar ánimo para hacer la obra. Hermanos, y la palabra de Dios por su Espíritu Santo, a través de los verdaderos profetas que se levantan en este tiempo, y digo verdaderos porque hay muchos falsos, simplemente robándote tus finanzas, tus recursos y hablando pura palabra tonta, pura palabra que sale de sus propios estómagos. Pero el verdadero profeta no solamente te presenta el desafío del Señor, sino que te lleva al punto de entender que necesitas buscarlo a Él para que tus manos se llenen de los recursos del cielo, y al mismo tiempo te dice, tienes que cobrar ánimo, tienes que levantarte, no importa la oposición que se levanten. Los que te profetizan de su propio estómago te dicen, no te preocupes, todo va a estar bien. Si tú eres hijo, y como eres hijo, entonces no hay ningún problema. Pero encontramos que haciendo la obra de Dios, la oposición se levanta. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto es por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, porque si Él no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Hermanos, hoy podemos decir que la victoria es segura en el Señor. Qué bueno es saber. Dicen que los muros fueron derribados, las puertas estaban consumidas por el fuego. Una perspectiva era, todo estaba derribado, todo estaba destruido, todo era escombros, todo era basura. Pero el ojo de un hombre con visión, Nehemías, el ojo de un hombre que había orado y que había dicho, Señor, yo puedo ser agente de cambio. Úsame a mí, envíame a mí, llévame, Señor. Yo puedo poner mis manos, mis fuerzas, pero también mis finanzas. Y lo ves en el libro de Nehemías, que Nehemías no solamente vino dispuesto a trabajar, Nehemías como líder sirvió, y como siervo administró los recursos de manera adecuada. Pero Nehemías aún sus propias finanzas las tuvo que poner para que la obra se llevara a cabo. Escúchame en el nombre poderoso de Jesús. Cuando tenemos la visión de Dios, aún de lo que otros desechan, nosotros lo podemos utilizar para la gloria de Dios. Y yo te estoy hablando y estoy pensando en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y estoy hablando de lo que ha hecho en nosotros como personas, en nuestro ministerio, de mi esposo, de mi familia, como familia ministerial. Y decía
Estoy pensando en que justamente hace unos días yo le decía a la congregación, le decía a un grupo de gente, lo que otros desechan es lo que nosotros estamos utilizando para hacer la obra de Dios. Pero qué bueno es saber que Nehemías nos da este principio. Aquellas piedras que pudieron haber sido desechadas porque estaban quemadas y destruidas, ¿para qué servían? Nehemías pudo verlas como materia prima para edificar el muro. Sabes, esto no solamente es a nivel natural, hermano, pero a nivel espiritual. ¿Cuántas personas que parecen desecho? ¿Cuántas personas a quienes la sociedad les ha dicho es imposible que puedan ser restauradas, ya no sirven para nada? Dios puede usarlas para su obra. Y sabes, déjame decirte, cuando Dios nos entrega visión, cuando Dios nos entrega un corazón, la gente que otros desechan y la gente en quienes otros ven grandes problemas, gente con visión puede ver recursos importantísimos, recursos valiosísimos para poder establecer esa obra de Dios que es maravillosa en este tiempo. Ya el tiempo se me acabó, pero déjame decirte, cuando las cosas, cuando el enemigo viene y utiliza la burla, se burla de ti, se burla de lo que estás construyendo y también se burla de la obra final que empiezan a ver. Y puedes ver allí, te vas a encontrar que Sanbalat y Tobias dijeron desde el punto de vista humano, este remanente son puros judíos inconstantes y débiles. Quizá, hermano, tú en este tiempo te has sentido así, débil, has trabajado arduamente y de alguna manera por situaciones o por lo que sea, no has visto la recompensa de tu trabajo. Pero en este momento quiero hablarte como profeta y decirte que Dios no es injusto para olvidarse de la obra de tus manos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como Nehemías y el pueblo miraron la bendición de Dios cuando el fruto de su trabajo fue consumado en 52 días, un trabajo prácticamente imposible de hacer. De la misma manera, tú y yo vemos recompensa al trabajo arduo. Estoy hablando con la gente que ha puesto manos a la obra y que no ha desestimado en ningún momento ni siquiera utilizar lo mismo que Dios te ha dado para alimentar a tu familia, sacarlo y decir, esto es para la obra. Estoy hablándote a ti y te estoy diciendo, espera la recompensa. Este es tiempo de promesas cumplidas y de ver cómo Dios recompensa el fruto de nuestra mano, el fruto de la obra, cómo trae a cumplimiento esas promesas. Así es que yo quiero bendecirte en este momento con fe, con un nivel de fe que va más allá de lo natural. Y yo declaro en el nombre de Jesús que juntos nos vamos a regocijar en las cosas que Dios hace. Te espero en mi próximo programa. Nuevamente ahí está el número de teléfono. Llámanos y entremos en contacto para que Dios se glorifique de una manera especial.